Yo soy Ángel Coronel. Salvador Ávila, tu ángel salva un ambiente celestial. Han tocado las puertas del cielo, se ha abierto este portal maravilloso que tenemos aquí y ha entrado Ernesto Urbina de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Para que nos platique lo que se ha aprobado en el Congreso y nos diga cómo lo ven. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, no? Bueno, antes que nada, como siempre, un gusto saludarlos, un gusto estar aquí y saludar al auditorio. Como ustedes ya mencionaban en el corte anterior, el día de ayer se aprueba la Ley de Movilidad y de Seguridad Vial para el Estado de Sonora. Paradójicamente, de manera paralela, también se aprueba una ley de transporte público, cuando las recomendaciones que se derivan después de toda esta discusión de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que se presentó durante 2021 y 2022 a nivel nacional, pues recomiendan abordar todo el tema de la movilidad con un enfoque sistémico e integral, ¿no? Y por lo tanto es difícil hablar de sistemas integrales de movilidad excluyendo el transporte público, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es parte de lo que ahorita estaremos desmenuzando. Se trata de un marco normativo que consideramos fundamental, ya que dentro de las principales problemáticas que enfrentamos en las ciudades de Sonora, los principales polos urbanos y particularmente en Hermosillo, consideramos que la movilidad es uno fundamental, ¿no? La movilidad es un aspecto determinante para la competitividad de la ciudad, movilizar la fuerza de trabajo, pero más importante aún y más, digamos, profundo, es un aspecto que facilita y que abre la posibilidad para el acceso a otros derechos humanos, como son la salud, la educación, el trabajo. Si no tienes la capacidad de movilizarte en la ciudad, difícilmente puedes acceder a esos derechos. De volverse una ciudad incluyente. Ajá. Y bueno, también hay que decir que Hermosillo presenta desde nuestra perspectiva una situación crítica en materia de movilidad. Vaya. Los datos, crisis o saturación vehicular. Vamos a cerrar este año, yo me atrevo a pronosticar, por encima de los 650,000 vehículos registrados. Al cierre de 2022, Hacienda ya nos reportaba 600,000 con placas. Solamente con el tema del Repube, el secretario del ayuntamiento ya mencionó que van 40,000 vehículos integrados y aparte no se ha detenido, no se han generado, aspectos institucionales que frenen la incorporación de vehículos no legales, ¿no? La importación de vehículos que no entran en estos esquemas. Entonces, 650,000 vehículos por lo menos para una ciudad de menos de 1 millón de habitantes, que se refleja en, digamos, una mayor hostilidad en el espacio vial. Somos la segunda ciudad en México con más siniestros en el espacio vial, más de 12,000 siniestros registrados en 2022, solo detrás de Monterrey. Lamentablemente esto cuesta, digamos, o arrebata 60 vidas al año solamente en Hermosillo. De ahí la importancia que tiene para nosotros el impulsar un marco normativo para la movilidad, ya que lo vemos como la posibilidad de asignar nuevas facultades y atribuciones a los organismos públicos encargados de gestionar la movilidad en las ciudades, que va desde el Instituto de la Movilidad, pero también entran todo un conjunto de organismos públicos como Tránsito Municipal, el Instituto Municipal de Planeación, la Coordinación de Infraestructura, la Secretaría de Infraestructura, digamos que influye en más de 10 marcos normativos adicionales. Esta posibilidad se veía como una oportunidad histórica para generar reglas claras, una nueva gobernanza sólida, robusta. Dejar las bases bien para firmes. repensar nuestras ciudades y sobre todo para fortalecer la capacidad reguladora del Estado en términos de monitoreo y de sanción a los incumplimientos derivados de todos los aspectos deseables para la movilidad, que va desde la infraestructura, que necesita parámetros claros para proteger a los diferentes usuarios del espacio público, particularmente personas con discapacidad, peatones, ciclistas, y este enfoque basado en la pirámide de movilidad. El tema de regular de manera importante y generar capacidades para prestar un servicio eficiente de transporte público. En Hermosillo cada vez hay menos usuarios de transporte público derivado de los altos tiempos de espera. Hay que entenderlo. No vamos a cambiar la dinámica de la ciudad en términos del uso del automóvil si no tenemos un sistema de transporte público eficiente. Entonces, todo eso estaba en juego con esta discusión. Nosotros desde Hermosillo, ¿cómo vamos? La mesa de movilidad que alberga más o menos a 20 o 25 organizaciones de especialistas en materia de movilidad. Desde hace 4 años veníamos impulsando esto. En la anterior legislatura
hubo 4 diputadas que habían presentado iniciativas de ley de movilidad, María Dolores del Río, Alejandra López, y un par de diputadas más. Se quedaron en el tintero, se vino el proceso electoral, no transitaron, y con la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a nivel nacional en 2022, se abrió una nueva oportunidad para el proceso de armonización, que daba 180 días. En noviembre pasado cumplimos un año de omisión por parte de esta legislatura en la armonización de la ley. Y nosotros en ese proceso, por ejemplo, en septiembre del 2022 hicimos un foro de la ciudadanía denominado Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. Más de 600 asistentes en 2 días en la Universidad de Sonora discutiendo, analizando temas de la movilidad. Entregamos un documento a la Comisión de Movilidad y posteriormente este año, en julio, entregamos una propuesta de metodología para desarrollar actividades relacionadas al Parlamento Abierto que tomaba experiencias exitosas incluso nacionales. Por ejemplo, la construcción de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial por la SEDATU fue un ejercicio bien recibido. Se retomaba, se planteaba a los diputados como una ruta de trabajo que pudimos haber implementado durante cuando se entregó en julio, agosto, septiembre, octubre. Sin embargo, hace 3 semanas se presenta en comisiones el anteproyecto de la iniciativa del Ejecutivo, se dictamina, y en un espacio de 2 semanas pues se busca hacer esto que veníamos planteando desde hace, digamos, de un proceso que se debía de vivir en un periodo más amplio si se aspiraba a construir espacios de participación ciudadana rigurosos que ayudaran a fortalecer esta ley. Una ley que, digamos, independientemente de las últimas adiciones que se hayan hecho, en términos generales la interpretación es que es débil, es más una carta de buenas intenciones, pero no asigna claramente y de manera contundente las facultades a los organismos, pero sobre todo las sanciones por incumplimiento, ¿no? Sí. Entonces, va a quedar a la buena voluntad de las autoridades el impulsar acciones contundentes en materia de movilidad. Y aquí yo creo que una de las reflexiones es que perdimos una muy buena oportunidad para desarrollar un ejercicio que significara, digamos, una experiencia positiva para gobierno y ciudadanía, que marcara una diferencia de cómo se hace política, cómo se construyen los procesos legislativos y sobre todo tener una ley que sea referente a nivel nacional. Esta no lo va a hacer. Entonces, pues más o menos ese es el contexto que tenemos. Y aparte, pues está el tema de transporte público, que es así, sacaron el documento 1 semana y media antes, 2 semanas, imposible hacer un análisis de fondo. Claro. Y tener procesos de diálogo y de construcción como para hacer una propuesta e identificar sobre todo el impacto que tiene la modificación al tema de transporte público en particular. Entonces, Ernesto, se perdió la oportunidad, lo acabas de señalar, se ha perdido una oportunidad. Y ahora una pregunta, ¿no se tomó en cuenta estos ejercicios de diálogo, de discusión de la sociedad organizada? Se organizaron estas mesas temáticas a las que se convocó por parte de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial la semana pasada y antepasada. Y también este foro que señalas de hace algunos meses. El foro fue organizado por sociedad civil. Sí. Estas mesas ya eran convocadas por la comisión, retomaban los ejes temáticos que venían en nuestra propuesta, pero los comentarios, y tuvimos interlocución, yo en lo particular fui recibido por la diputada Claudia Burs y por Carlos Sosa, coordinador del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora, y pues el comentario era que en 2 horas no podíamos agotar una discusión mucho más profunda, derivada de la complejidad de las problemáticas. Pero pues el punto de desencuentro fueron los tiempos. No hubo disposición para ampliar los tiempos, para ejecutar actividades asociadas a Parlamento Abierto y que pudiera haber consultas públicas más amplias, no solamente a quienes integran o no la mesa de movilidad. Entonces, lo que nosotros como grupo mencionamos fue aquellas organizaciones o especialistas que tuvieran comentarios, los entregaron, algunos fueron integrados, fueron tomados en cuenta, pero como grupo no teníamos un planteamiento conjunto derivado de la falta de tiempo para tener estos procesos que permitiera hacer una aportación a esta ley. Y bueno, nomás mencionar también esto se le hizo conocer al secretario de Gobierno, a Adolfo Salazar.
pues se abrieron canales de comunicación, se habló de la posibilidad de ir fortaleciendo esta ley a partir de reformas en el futuro. Sin embargo, pues también los tiempos políticos se antojan complejos y bueno, también se tendría que reconstruir una relación con organizaciones de la sociedad civil como para tener procesos más virtuosos. O sea, ¿salieron lastimadas las organizaciones de la sociedad civil? Creo que nunca se logró una interlocución basada en la confianza, basada en un diálogo de respeto, que pudiera haber sido la base para construir juntos. Nosotros hemos tratado de ser ese puente, de facilitar esos encuentros, pero creo que hay un segmento de organizaciones que consideran que, digamos, estas prácticas legislativas no abonan a construir esa cercanía, ¿no? con quienes han impulsado estos procesos. No, decías, bueno, ya lo mencionó Salvador también, que se pierde esta gran oportunidad de dejar las raíces, las bases bien sólidas. ¿Qué podemos especular o qué puede pasar con esta aprobación entonces? Mira, Ahora sí, ¿hacia dónde vamos sí, a ir, no? El tema es, yo los invitaría, y sobre todo al auditorio, a visualizar esto. Ahorita estamos padeciendo la ciudad que se decidió hace 10, 20 o 30 años. Okay. ¿Sí? El no poner o establecer las bases para un sistema de transporte público eficiente, no visualizar cómo ofrecer alternativas de movilidad que frenaran un poco el incentivo al uso del automóvil, o no poner restricciones a este crecimiento expansivo de la ciudad, que es costoso para llevar servicios públicos y que tiene repercusiones, o incluso vas generando cinturones de desigualdad, o como le queramos llamar. Pues ahora esta ley lo que significa es que no te va a plantear elementos que te puedan generar inercias en otra dirección. Entonces, ¿qué esperamos? Si no tiene dientes o si no se logra aterrizar ahora, lo que sigue es la construcción de la estrategia. La habilitación del sistema estatal de movilidad y la estrategia estatal de movilidad y de seguridad vial. Si no tiene dientes, si no plantea una planeación de escenarios diferentes y esa visión de ciudad al 2030, 2040, 2050, simplemente vamos a ver acentuarse estos problemas: tráfico, accidentes, muertes, hostilidad en el espacio público. No sé si a ustedes les debe de llegar, pero cada vez es más frecuente ver personas que se bajan, se empiezan a pelear en el espacio público. Entonces, todo esto y el deterioro de una infraestructura que no tenemos los incentivos, o las agencias, sobre todo las municipales, no van a tener reglas claras como para desarrollar, por ejemplo, banquetas con ciertas características para personas con discapacidad, el ir desarrollando infraestructura para otros espacios de movilidad, se va a seguir privilegiando el uso del automóvil. Entonces, una inercia que va a ir generando más hostilidad y eso va a afectar nuestra calidad de vida. Entonces, estas dos marcos normativos tenemos que irnos ya nos está marcando el rey David, pero pues entonces no resuelven. O sea, el espíritu de la norma, el espíritu de las leyes, con el objetivo que se impulsaba a través de estos parlamentos abiertos, de estas charlas, de esta negociación con los diputados, con las autoridades, entonces no resuelve nada. Es débil, es débil. Bueno, la sensación y digamos, la interpretación que hemos hecho colectiva en este grupo es que el marco normativo es débil, no resuelve ante la complejidad del problema. Hay un área de oportunidad que es la construcción de la estrategia, y que la estrategia pudiera salir con, digamos, con facultades y atribuciones más robustas, más rigurosas. Sin embargo, desde la ley se podían establecer mecanismos y candados para sancionar el incumplimiento y sobre todo para hacer este ejercicio de establecer las bases para esas ciudades que queremos, porque también, bueno, yo me estoy enfocando en Hermosillo por la naturaleza de la organización, pero en Obregón y en Navojoa hay temas muy complejos, y en Nogales de transporte público. Entonces, esa era la oportunidad. Ahorita la ley, si la revisamos, viene mucho en aspiraciones. La Secretaría de Infraestructura deberá articular acciones, deberá implementar algunas acciones de coordinación. El deberá, se hará, se logrará, podrá, se implementará. Ajá. Justo es una manera muy bonita de patear el bote, ¿no? O de no establecer responsabilidades importantes. Y aquí lo relevante es que pues hubo apertura a integrar modificaciones. El tema que los tiempos no se trata de una dinámica digamos subordinada en términos de aquí te va el documento y dime qué está mal de este documento, sino lo que nosotros planteábamos era tengamos espacio de diálogo para interactuar y mencionar justamente
todos estos elementos que vemos de visión de futuro de ciudad, y hacia dónde queremos llegar y cómo eso debe reflejarse en mejores leyes. No estamos hablando del tema de transporte público, que ahí también habría que analizar cuáles son los aspectos en términos de cambio a la gestión del servicio de transporte, que este es uno de los aspectos cruciales para la movilidad en Hermosillo, ¿no? Vamos a ver cómo viene también eso. Muy bien, Ernesto, pues muchas gracias. No, al contrario, como siempre, muchas gracias por invitarme, y estoy a la orden, y un saludo al auditorio. Gracias. Vámonos un corte, ahorita regresamos. Yo soy Ángel Coronel. Salvador Ávila, tu Ángel Salvador, un ambiente celestial y de oportunidades perdidas.